Hola, muy buenas noches. Feliz domingo, felices Pascuas. En el final de un día muy especial para la comunidad cristiana, para la comunidad católica, que evoca y celebra un día las Pascuas de Resurrección, un día muy importante. Bueno, permiso para entrar a tu casa, vengo con mis 4 amigos. Sabés que traigo vino y traigo pan. Y vamos a hablar de la vida en esta semana y en esta semana que se inicia con ataques insólitos como el de Sri Lanka, con situaciones inesperadas para el ser humano, que no quiere vivir el ser humano, con una campaña política que ya cada vez más tiene una mayor contundencia. Habida cuenta de la cercanía de las elecciones provinciales que son el 12 de mayo. Vamos a hablar de todo eso con nuestros invitados, pero vamos a hablar de lo que salga, de lo que se nos ocurra, de sus vidas, de sus proyectos, de política, de cultura, de la vida. Mis invitados, y vuelan conmigo esta noche, son Adrián Ratti. ¿Qué le voy a presentar a Adrián Ratti? Es conductor, periodista, presentador, médico psiquiatra, una figura de Córdoba. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Y seguimos escuchando, lo vamos a hacer a lo largo de toda esta semana, el tema principal de una de las comedias musicales más exitosas en Broadway y en todo el mundo de todos los tiempos. Me refiero a A Chorus Line. Me acobardó. Estamos los 2 temas musicales importantes para la vida televisiva de Adrián Ratti, que fue El mundo del espectáculo y Como 12 extraños, ¿no? Con la inolvidable Ana María Alfaro. Bien, está con nosotros una figura importante de la izquierda de Córdoba, con mucha trayectoria, candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, Liliana Olivero. El panorama es crítico, no se pueden pagar los alquileres, hay un déficit de la vivienda que es enorme en la provincia de Córdoba. Entonces yo creo que hay que ir con propuestas de fondo, porque hoy la deuda es con la salud, con la educación, con la vivienda, con el trabajo, con el salario, y no con el Fondo Monetario Internacional, que nos ha llevado a una deuda completamente impagable. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren... Muy bien, la política domina estos días la agenda. Y así como Liliana es candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, Carlos Briner es candidato a vicegobernador de la Unión Cívica Radical, de la lista que encabeza Ramón Mestre como candidato a gobernador. Creo que Cambiemos se va a fortalecer con un reposicionamiento interno de sus piezas. El radicalismo hoy tiene en stock las piezas desgastadas que tiene Cambiemos, al menos en el esquema provincial. Muy bien, hay elecciones en la universidad. Se vota casi en paralelo con la elección de gobernador, el jueves posterior. Es una cosa insólita, sorpresiva. Tenemos un candidato a rector por el sector kirchnerista, Gustavo Chiabrando. Creo en la democracia, creo en los debates, en las discusiones, en las decisiones democráticas. Por lo tanto, eso hace que los personalismos desaparezcan en función de poder trabajar con todas y todos en este gran espacio que nos hemos constituido como espacio político que tiene memoria, tiene presente
y tiene futuro. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así sube. Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Qué buena Ha sido- presentación, ha- ¿no? Ha sido un placer. Y nos esmeramos un poquito, pero es una cosa casera. Estas cosas hay que hacerlas artesanalmente para que funcionen, ¿no? Che, yo les propongo, en la mayoría de los programas se brinda al final. Acá yo brindo al comienzo y tenemos 3 candidatos. O sea que brindemos por En la Comodoro democracia. Estreño brindamos al comienzo también. Brindamos al comienzo. Vamos a brindar, yo siempre brindo por la democracia y por la vida. Ustedes brinden por lo que quieran o puedan, pero yo el brindis lo hago extensivo a todos. Un placer tenerlos en el programa. Realmente. Salud. Y buena vida para todos. Y buena suerte. Estamos 2 periodistas, 3 candidatos, digamos. Qué rico Porque son- vino, ¿eh? Sí, son Rico, los muy rico. vinos. La tabla de fiambres es gentileza de Gabriel Reusa, que es un gran amigo de Gulú, ahí en la avenida Núñez, el 4300. Y los vinos, vino una noche como invitada Olga Rubitor y nos trajo... Me se parecía había que enterado. era Rubitor. Este es tiene buen paladar. Porque hoy a mediodía también Tomo. brindé con Con vino Rubitor. con vino Rubitor. Y sucede también que me manda una foto mi hermano desde Venado Tuerto, brindando con una botella Rubitor también. Mire usted, Mirá vos. está de moda, Sí. Olga. Y ella nos trajo una caja, entonces la vamos usando a medida que vayan los programas, como no se toma demasiado, digamos. Y todavía tenemos, creo que ya está en la última noche. Pero son buenos vinos, realmente. Bueno, Medalla de oro. Sí, medalla de oro. Son vinos Bueno. con premio. Contame cómo fue tu inicio. Vos sos de Venado Tuerto, viniste a Córdoba, estudiaste medicina, te dedicaste a la psiquiatría, una especialización tan seria y complicada como son todas las especializaciones, pero ya cuando trabajas con la mente y la conducta de las personas, uno toma como de otra manera la especialidad, ¿no? Sí, vos sabés que yo nací en Venado Tuerto, la Esmeralda del sur de Santa Fe, y decidí estudiar medicina de una familia de médicos, farmacéuticos, etc. Y bueno, la decisión de Córdoba tuvo que ver con, por ahí, ciertos fracasos de algunos de mi familia, ¿no? Porque Que tenía iban mi a hermano... Rosario. Iban a Rosario. A Rosario, claro. Lo que correspondía era ir a Rosario de Venado Tuerto. Estaba a 180 kilómetros. Y hubo algunos problemas con mi hermano, las huelgas universitarias en ese momento que eran terribles. Un tío mío también que también tuvo problemas de medicina en Rosario y se terminó residiendo en Córdoba. Y dije, bueno, yo me voy a Córdoba. Y esa fue la decisión, donde además en un momento donde incluso no había ómnibus directo de Venado Tuerto a Córdoba. Había que hacer transborde en la Carlota. En la Carlota, Río Cuarto, etcétera, ¿no? seguramente. Bueno. Y bueno, y llegué aquí y me enamoré de esta ciudad y quise vivir en esta ciudad. Me inscribí en las 2 universidades, en la Nacional y en la Católica. En ese momento la Católica hacía pocos años que había empezado. Rendí el examen de ingreso y terminé eligiendo la Católica por razones muy afectivas, porque me hice enseguida muy amigos, muchos amigos ahí en la Católica y fui a vivir a un pensionado que estaba ahí a la vuelta por calle Independencia de la Católica, que estaba en Trejo 323. Y ahí entré a vivir. Se llamaban colegios mayores en esa época. Y bueno, y ahí seguí la carrera de medicina, ¿no? Que me recibí de 22 años y Hiciste la especialidad en psiquiatría. hice la especialidad, ¿no? Recién antes de comenzar el programa, le contaba a la gente, a Adrián, que yo tenía vinculación con amigos que estudiaban medicina, con otros que estudiaban psicología, y que era
el grupo intelectual del cual formaba parte Adrián, los consultorios de la calle Rioja, marcaban todo un camino en los 80-90, ¿no? Claro, cuando yo empecé la especialidad, la psiquiatría tradicional del electroshock en ese momento, etcétera, etcétera, yo también había rendido concurso en Oliva y en Santa María, y había ganado en los dos, elegí Oliva, y el tema del psicoanálisis era muy nuevo y complicado en esa época, y el primer grupo que salió con la especialidad, había mayores que yo, que fueron terapeutas míos también. Me acuerdo, por ejemplo, de José María Willington, de la Universidad Nacional. Decano. Decano fue, etc. Y después, en un determinado momento, nos dividimos. Y el grupo de los más jóvenes fuimos ahí a los consultorios de la calle Rioja, donde, bueno, en ese momento estábamos con técnicas nuevas, modernas, estaba la terapia de grupo, el psicodrama, la gestal, que fue como 20 y pico de años allí y que fue muy, muy interesante. Muy importante para la intelectualidad cordobesa, muy interesante, para ese sector de la salud, ¿verdad? Formó mucha gente a partir de allí también. Claro. ¿Y cómo llegaste a los medios? Bueno, paralelamente al hecho de la universidad, yo venía ya, me gustaba el tema del periodismo, de los medios, de la radio, de la televisión, mis juegos infantiles tenían que ver con eso. Y apenas entré a la universidad ya me puse de locutor en los actos académicos de la universidad, entré a cantar en el coro universitario. Bueno, y se dio un momento en los principios de Canal 12, ¿no?, que le ofrecieron al rector un espacio, ¿no?, de la universidad. Me preguntaron si quería presentarlo, ¿no?, al rector. Sí, por supuesto, le dije, voy. Canal 12 en ese momento era un típico chalecito del Cerro de las Rosas, 2 dormitorios, ¿no? Uno de los dormitorios era el estudio. Me acuerdo hasta el día de hoy el sillón que había, etc. Y bueno, una vez que terminó esa presentación, me dijeron, porque en principio me dijeron que iba a ser en off. Después me dice, ¿lo querés hacer en vivo? Por supuesto, yo me había ido ya de saco y corbata. Hice la presentación en vivo y después me dice cuando terminó, bueno, ¿querés seguir con esto? Y sí, por supuesto. Y ese espacio, que se agrandó después, se transformó en Teleuniversidad, que fue el primer programa cultural y universitario de la televisión argentina. Perfecto, ya después vamos a volver sobre los programas masivos, digamos. Sí. Bueno, Gustavo, sos decano de Ciencias Químicas y sos candidato a rector. También. Es una persona al cual se le ha cambiado la vida en las últimas 2 semanas, ¿no? Bastante. Digo, porque normalmente no estamos acostumbrados. Los académicos no están acostumbrados al trato con la prensa, al trato con los encuentros de tipo político y demás, y ahora te sorprendió todo eso. Me llevó por delante. ¿Vos tenías militancia política? Yo siempre fui un universitario, siempre. Ingresé a la universidad a los 18 años y yo siempre digo que nunca me fui de la universidad. A pesar de que uno tuvo trayectos por la misma vida universitaria, por ahí estar un tiempo afuera y volver. Estudiando, claro. Pero nunca me fui de la universidad, siempre creí en la universidad como un motor de transformación social. No solo por su capacidad de formar profesionales, sino que siempre creí, además lo aprendí viendo en otros lugares del mundo, que la ciencia es fundamental para desarrollar las sociedades. Vos me dijiste que llegaste a los 18 años. ¿De dónde sos? Soy cordobés, pero a los 8 años me fui con mi familia a vivir a La Rioja, a la ciudad de La Rioja. Ahí terminé mi primaria, hice toda mi secundaria en el querido Colegio Nacional Joaquín Víctor González.
que ahí me dejó también una huella porque era un colegio con un bachiller, con, digamos, una orientación más humanista, pero vaya a saber por qué, me orienté a las ciencias y dentro de la ciencia a las ciencias químicas, lo cual, bueno, fue venir a estudiar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, en un momento complejo, porque vine en el año 80, 1980, época de la dictadura militar, ingreso totalmente restringido. Me acuerdo en el año 79, cuando todavía estaba cursando el último año de la secundaria, un noviembre me vine a inscribir a la Universidad Nacional de Córdoba, que para mí era, no sé, entrar a una gran, majestuosa ciudad en el mundo hoy. Y bueno, y cuando uno se inscribe, ve en la lista alrededor de 1.800 inscriptos y entrábamos solo 120. Había que rendir un examen de ingreso. Y, claro, en la época bueno, sí. rendimos. Fui uno de los afortunados, digamos, haber ingresado en ese año, en el 80. Y bueno, me gradué de bioquímico en el año 84. Yo tenía prórroga militar, yo soy de la clase de los 1962, 61, que fueron los combatientes de Malvinas. Yo tenía prórroga militar, por lo tanto, por estudio. Hacía mucho que no escuchaba eso de la prórroga. Yo también hice la prórroga del servicio militar. Y cuando terminó la carrera debía cumplir el mandato, digamos, militar, y bueno, me enviaron como bioquímico a Paso de los Libres, al Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres, en Corrientes. Un regimiento devastado por la guerra, ¿no? Era uno de los regimientos que más soldados habían ido a combatir y fallecido en combate en Malvinas. Era muy duro. Sí, porque ver vino eso. mucha gente de la Mesopotamia argentina. Sí, Corrientes reclutaron principalmente. muchos chicos, de Corrientes, de Misiones. Monte Caseros, Curuzú, Cuatiá, Paso de los Libres. De ahí iban los principales chicos, fueron a Malvinas. Una experiencia, si bien desde el punto de vista humano fue muy fuerte, porque uno vivía, digamos, con los trasfondos inclusive psiquiátricos, de los trastornos psiquiátricos de la gente que había vuelto, los suboficiales, oficiales que habían vuelto de la guerra. Y bueno, fue una experiencia, porque yo digo que hasta en ese lugar tenía la vocación de la docencia universitaria, porque yo enseguida apenas llegué al regimiento... ¿No fue en la época que se levantó no, eso fue posterior. Cara pintada ahí en Monte Eso fue Casero, posterior. ¿no? En Monte Casero ya... Que terminaron suicidándose tanta gente sí, como la que murió en combate, ¿no? Sí. Y bueno, yo daba clase a los soldados porque la mayoría, bueno, eran chicos lamentablemente analfabetos, y me ofrecí dar clase, enseñar a escribir. Había problemas sanitarios serios también en esa zona porque era una ciudad de frontera, y también colaboré desde el regimiento colaboré con algunas tareas sanitarias, o sea, y siempre donde iba trataba de poner mi cuotita de motor movilizador de universitario. De docente. De docente, de investigador. Me gustaba ver por qué esas cosas sucedían, y bueno, siempre fui medio inquieto en ese sentido. Mira vos, te voy a contar una cosa. Vos sabés que la candidata a gobernadora del Frente de Izquierda era cajera del Banco de Córdoba. Vamos a preguntarle. ¿Qué hace? Pero además ¿Cómo va? psicopedagoga, además. Sí, Psicopedagoga. es psicopedagoga, trabajó en el Banco de Córdoba. Trabaja. ¿Cómo es tu relación con el Banco de Córdoba? Entré en el año 75, hace mucho. Me jubilé hace 2 años. Ah, te jubilaste, claro. Porque Y hasta estuve hace poco muy tenías poco en la caja. poco tiempo. Pero eso ¿Sabés me lo por contaste qué? vos. Mi fuente fuiste vos. ¿Sabés por qué? Hace mucho me lo contaste. Porque a mí me gustaba hablar mucho con el público. Había que defender el banco de las privatizaciones. Privatización que encaró Mestre y después de la Sota. Entonces, yo estaba en caja de ahorro, plazo fijo, o sea, ahí tenía posibilidad de atender al público y de que firmaran el petitorio para que no vendieran el banco. Y en la caja, claro, y en la caja me tocó pagar a los jubilados. Arranqué una tarde en un pago a jubilados
Claro, entonces yo era amiga de todas las jubiladas, de todo el No mundo. habrás afiliado Entonces, gente ¿qué ahí. hice? Le pagué 2 veces una pensión y la jubilación a una mujer. Entonces tenía diferencia, me había clavado el primer pero eso día. por error. Claro, porque después había que, te tenía que Compensar, dar claro. chanta, que decíamos Claro. nosotros, me dio chanta la caja, no me daba. Claro. Bueno, y pensando, ya sé a quién le pagué 2 veces. Así que bueno, comparé la tira, que en aquel momento teníamos la máquina que calculadora. nada que ver con las máquinas de ahora, y la fui a buscar y me devolvió el dinero. La señora te devolvió Sí, el plata. y ahí dije, la caja no es para mí es la atención al público, resolver los problemas que traían los clientes del banco, las mujeres que venían con los problemas de la cuota alimentaria, que no le habían acreditado los maridos, así que yo me iba a ver todas las cuestiones contables y ahí aparecía con... Lo que Como con- sindicalista, ¿cuándo empezaste? Y yo empecé en el año 82, cuando empezamos a recuperar la democracia, tenemos el banco intervenido con un Fuiste milico. importante como sindicalista. Sí, claro. Y en el banco. entré como delegada de base, después fui delegada general y después miembro de la comisión gremial interna, siempre en contra de la burocracia del gremio, por eso recibí 2 cesantías. ¿Y te reincorporaron siempre? Con Mestre, con Ramón Mestre, el Padre. papá del actual intendente, que me mandó a la policía a trabajar. Y yo todavía tenía las balas de goma acá en la pierna de defender el banco de la privatización que se planteaba en aquel momento. Y después de 5 meses de estar en una carpa, porque yo era delegada y Mestre tenía la obsesión de no escuchar las leyes gremiales. Caíamos todos en la volteada. Y después, de nuevo en el 2001, siendo diputada convencional constituyente, me echa de la Sota. Y también una lucha muy fuerte, quedé transferida al área pública y entro justo de legisladora, así que reservé mi puesto hasta el 2013, que renuncio a la banca, vuelvo al Ministerio de Economía y pedí el pase a la legislatura, donde estuve trabajando mis últimos años, como empleada provincial. Claro. Bancaria transferida. Bancaria transferida, pero me jubilé con 42 años de aportes en la Caja Provincial. Sí, y contame, vos también estuviste viviendo muchos años, fuiste criada casi en el interior, ¿no? Yo nací en Córdoba, mi madre se vino en un tren, que en aquella época era casi el único medio de transporte, Sí. De Alicia, del Fortín, y vino a la casa de mi nona, la mamá de ella, que teníamos como un conventillo, vivíamos todos ahí. Claro. Vivía mi mamá con mi papá, nosotros, mi tía con el marido, la otra tía soltera, y mi viejita tenía la partera al frente, así que gritaban, hay que preparar el agua, lavar tener toallas limpias. Y yo nací en la casa de mi abuela, que alquilaba. Ahí partieron al interior. Y de ahí se tomó de nuevo el tren y partimos al Fortín. Viví 1 año. Y mis viejos me anotaron en el Fortín. Yo siempre les decía, porque era un pueblo tan pequeño que querían tener más habitantes, entonces me habían anotado ahí. ¿Y tu viejo era camionero? Mi viejo después cargaba piedra desde la falda a Huíncar Renancó, fue camionero y después fue colectivero. Siempre hija de laburantes, mi vieja ama de casa. Y yo entré a trabajar en el banco, que en aquel momento era muy difícil, porque las mujeres no teníamos lugar para entrar al banco. Entrábamos al Ministerio se llamaba Acción Social. Bueno, y yo quería entrar al banco. Así que todos los días a las 7 de la mañana, con un trajecito que me prestaba mi mamá, abría en el banco y me caía adentro. Y así entré, rendí el examen. ¿Y a cuál sucursal entraste? Entré a San Vicente, ¿Y vivías en qué barrio? en Barrio General Paz, Ahí te quedabas. cerca Tenías- del Hospital Córdoba.
Pero te tenías que Y tomar... me iba a pie. Claro, tenés que Cruzaba el cruzar. vado, el vado. Sargento Cabral, pero se me complicó cuando tuve mi primera nena, Claro. mi hija Vero, que nació 6 mesinas. Se me rompió la bolsa el 5º mes. Y bueno, así que ahí tuve la ayuda de mis padres, que me Claro. ayudaron un montón. ¿Cuántos hijos porque- tenés, Lina? 2 hijos. ¿Y vos? 3 hijas. 3 hijas. Mira vos. 3 Yo tengo un varón universitarias. y una mujer y 2 nietos, que los Bueno. tengo muy lejos. Vamos a preguntarle a Don Briner, ¿de qué ascendencia es tu apellido, Carlos? Suizo. Sos Soy suizo. ciudadano suizo. Sos ciudadano suizo. Mi segunda ciudadanía Ajá. completa. Con ¿Y toda tus abuelos la son ley. suizos? Todos, sí. ¿Y cuándo llegaron al país? Y 1918. Ah, son la segunda por ahí, oleada. Ujú, aproximadamente. Está bien. ¿Y se instalaron siempre en Belleville? Se instalaron un poco al norte, por... ¿En qué pueblo? No, en la zona rural de Ah, en la Belleville, zona al norte, rural. ahí cerca. Y bueno, mi abuelo tenía un tío, hermano de su madre, suiza, ya instalado acá, que tenía una explotación rural, y él se vino a trabajar con su tío a los 18 años. Y venía con la vagoneta a vender quesos a Belleville. Por supuesto, el idioma todo atravesado en esa Sí, época. claro. Y no entendía mucho, y así se fue haciendo hasta que él compra su propio campo en su momento, ¿no? Muchos años después conoce a mi abuela, también hija de suizos, y así empieza la historia. Hay muchos descendientes de Suiza, de suizos zona. ahí en la Sí, zona. y después te viniste... Sí. ¿En la zona de qué, perdón? De Belleville. De Belleville, claro, Después en sí, Santa Fe también, y Sí. bueno, después si seguimos el litoral ni hablar. Pero contame, vos viniste, te recibiste médico, volviste, atendiste y te Tuve metiste una época en el... yendo y viniendo. Yo siempre ejercí la medicina. Yo me recibí a los 22 años, igual que Juan, de médico en la Católica. Hice medicina interna, pero me dediqué a las emergencias y a charlas de prevención, sobre todo de emergentología y atención de quemados. Perdón, ¿en qué año te recibiste? 1991, Ah, sí. diciembre de 1991. Así ya tengo bastantes años de profesión. Siempre dije que el día que colgara el guardapolo transitorio definitivo era para hacer política, que fue mi pasión, digamos, mi club toda la vida. Nunca tuve un cargo, hasta que fui intendente. Este joven Y hombre, me porque dediqué tiene 50 años, 20 pico de años derrotó a- a un mito del peronismo en esa zona, que son el clan de los Carbonetti. Claro. El Mingui. Al Mingui Carbonetti y a su mujer. Digamos, ¿cómo fue ese periodo? Bueno, fue un Son periodo- bravos los Carbonetti, ¿no? Sí, y siguen teniendo una política brava, diría yo, Unión por Córdoba. Lo que vi, la divido en dos a la respuesta. Lo que vi el domingo pasado en las elecciones, un abuso de poder en muchas localidades que recorrimos apoyando, por supuesto, candidatos nuestros del radicalismo. Gente hasta privada de salir de su casa para que no vaya a votar y controlada porque era voto adverso a ellos. Dádivas obscenas, no me las contaron, las vi. Pero andate un poco más Y atrás. si después me voy vamos a- más atrás, bueno, a mí me tocó primero sortear una interna feroz adentro de mi partido. Fui contra todo el partido porque nadie quería que fuera candidato. Y votaron 5.000 personas A para Belleville. intendente. Sí, para Belleville es una locura. En la interna. Sí, gané en las 19 mesas y en todas por más del 50% de los ¿Y votos. de qué sector era tu rival? Mi rival era lo que era Renovación y Cambio en ese entonces. Cercano hoy sería el doctor Negri. Está bien. Y bueno, ganamos en todas las mesas y después fuimos a la elección general y ganamos en las 100 mesas de Belleville. Y hasta el día de hoy van 5 elecciones que ganamos las 100 mesas de Belleville y en todas por más del 50% de los votos. Está bien. ¿Por eso te convoca, Mestre? Ya, perdón, ¿has repetido la intendencia? No, es mi primer mandato. Es el primer mandato que genera 3 años y sorpresa 4 meses. en el 2015 por el triunfo. ¿Quién es el candidato del peronismo en ese...? ¿Era Nelson Hipérico? No, Nelson Hipéricos dejaba, porque Dejaba. ya estaba, ya había hecho 3 mandatos. Era un muchacho Abraham Galo, que hoy está de Abraham Galo. secretario de cooperativas en la provincia. Está bien, está bien. Bueno, y fue un triunfo muy, muy resonante, importante, elaborado a pulmón contra un aparato monstruoso realmente. O sea que cuando uno milita con la verdad cara a cara es posible. Y bueno, y estamos siendo dignos, creo, porque llegó este ofrecimiento de acompañar
a Ramón Mestre en esta candidatura y lo acepté. Más allá de que estoy preparando o estaba preparando mi reelección en Belleville porque las cosas están funcionando. Está bien. Con altos, con bajos, pero la ciudad está andando. Me ofrecieron esto y lo acepté porque creo que es un momento de mi vida en que puedo probar en otra liga. La sociedad va a decidir, ¿no? Está bien. Luego los invito a ir a un primer corte. Vamos a tomar un vinito, vamos a empezar a comer porque los noto retraídos. Hay mesas que no, ¿eh? Yo estoy haciendo. Yo tengo grupos testigos de distintas categorías. Hay gente que avanza. Está media lejos la mesa. 9:30. Si nos arrimamos ahora, dejen los vasos ahí y podemos comer. Vamos a una primera pausa. Ahora volvemos. Ya inauguró Super Mami 7 en Altagracia. La nueva forma de comprar y ahorrar llega cada vez más cerca de todos los cordobeses. Super Mami 7, con patio de comidas, locales comerciales, centro de retiro de compras en Dino Online, Club Mami Mayorista, Finandino Compañía Financiera, cajeros automáticos Link y 2 espectaculares salas de cines. Encontranos en Gabino Ezeiza 1080, sobre Ruta Provincial 5, Altagracia. Super Mami 7 en Altagracia. Los mamis cuidan el bolsillo de los cordobeses. ¿No? Estamos volviendo y estamos comiendo, señores, como corresponde, porque yo a mis amigos les prometí pan y les prometí vino. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en una picada fabulosa de mi amigo Gabriel Reusa. Quiero agradecer la gentileza de los muebles, que son muy sobrios de Bonadeco, acá en el hiper de Rodríguez del Busto. Son muebles muy confortables, muy agradables y de siempre al amigo Bonaldi le agradecemos su gentileza. Bueno, quedamos con que estás avanzando para... Sí, convencido a paso firme y convencido con las propuestas, ofrecerle a Córdoba lo que hemos podido hacer desde una ciudad pequeña en materia de cambio climático, en materia de salud. Estamos insistiendo en que se lleve de nuevo al interior, se le devuelva a las residencias médicas, a los hospitales regionales. Se acabaron los médicos en el interior, se acabó el recurso humano, se acabó la zona sanitaria donde había sistemas de derivación más ágiles. Habrá que ayornarlos hoy seguramente, pero bueno, estamos siendo Vox Populi, la provincia de Córdoba, por falencia en esta materia. Esto se puede hacer muy fácilmente volviendo a la escuela médica al interior, no concentrar en grandes capitales. Por ejemplo, es una propuesta de salud que hay que llevarla urgente adelante. Camino a los pueblos chicos de la provincia y todos tienen el mismo problema. No se quieren arraigar los nuevos profesionales. Nadie se arraiga donde no conoce. Nadie se enamora de lo que no conoce. Entonces, reforcemos los hospitales cabeceras de departamentos. Creo que alguna vez lo hemos conversado. Y pongámosle de nuevo las residencias médicas. Y que esos médicos en su currícula tengan que pasar por los dispensarios o asistencias públicas de las localidades más pequeñas. Vamos a volver a mover el sistema. Hemos retrocedido. Eso la universidad lo está intentando hacer. ¿Cómo lo ves Ayer creo que fue un paciente de Inriville anduvo 270 kilómetros y falleció la señora, ¿no? A San Francisco terminaron derivándola. ¿De qué manera puede colaborar la universidad con eso? Y yo escuchaba recién de múltiples formas, digamos. La universidad tiene la potencialidad de poder, a través de sus distintas disciplinas que desarrolla, no solo en la parte médica, en la parte social, en la parte productiva, digamos. La universidad tiene la potencialidad de poder formar asociaciones, vinculaciones
con los distintos sectores sociales. Sin ir más lejos, o sea, mi facultad, la que soy decano, desde hace un tiempo estamos trabajando, digamos, con este tipo de asociaciones, de articulaciones con los sectores sociales, que nos permitan generar lo que nosotros denominamos un intercambio de saberes, ¿no? O sea, que la universidad pueda entender cuál es la problemática y ver desde la universidad cómo atender esa problemática. Y en ese sentido, desde hace unos 10 años, la Universidad Nacional de Córdoba viene con políticas llevando adelante de articulación con los distintos sectores sociales, y creemos que hay que fortalecerlo, digamos. Mi propuesta es justamente poder aumentar ese nivel de vínculos sin generar por ahí grandes titulares, ¿no? O sea, correcto, atendiendo las cuestiones particulares, las cuestiones, esto que planteabas respecto a la necesidad de la atención médica, o sea, decir, cómo la universidad puede colaborar no solo con el recurso humano, sino la universidad cómo puede colaborar con desarrollos tecnológicos desarrollados, como yo le digo, es un término en inglés, el at home, pero decir en casa, ¿no? Sí. La potencialidad que tiene la universidad también para desarrollar tecnología y tecnología social, ¿no? Contame por qué aceptaste la propuesta de ser candidato y decidís enfrentar a Yuri, que parece un rector consolidado. Sí, con la actual gestión siempre he mantenido una relación interesante, digamos, de trabajo. O sea, decir, la universidad tiene una particularidad que no se da en la política extrauniversitaria, ¿no? O sea, decir, los 3 candidatos hoy que formamos parte de esta, digamos, interesante nueva época de la universidad, que es la elección directa, porque es la primera vez que votamos. Ese es el dato central. Que vamos a este sistema electoral. Yo creo que todos tenemos y estamos preocupados por esa universidad que queremos que sea esta universidad transformadora de las realidades sociales. Por ahí lo que diferimos son en cómo enfocar esos procesos, o sea, decir, cómo los transitamos a esos procesos. Yo creo que ahí surgen las principales diferencias, en la cual son las diferencias que tengo actualmente con Hugo Yuri. Es decir, yo tengo una visión respecto a lo académico, que Hugo tiene otra visión, que está referido con que nosotros debemos reforzar los procesos académicos, los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la universidad para acrecentar la fortaleza de las carreras y que nos permita a través de ese tránsito poder interactuar con la sociedad. El proceso actual que está viviendo la universidad, producto de una corriente que se dio hace unos 15 años, 20 años en Europa principalmente, en el cual se trabajaba por fragmentar las carreras, digamos, es decir, ir como armando pequeños trayectos de carrera y de pronto que el joven eligiera en función de lo que iba como armando en una especie de rompecabezas, ¿no? Está bien. Y eso genera, a mi entender, digamos que la propuesta de nuestro espacio también, eso genera riesgo principalmente en las habilidades profesionales con la que luego se va a desempeñar el profesional que nosotros formamos, ¿no? Te quiero preguntar, porque vi un afiche tuyo y ahí lo veo a Pancho Tamarit, el antiguo rector, y a la antigua rectora, o a la ex rectora, no quiero decirle antigua, No, a Carolina pobre Escoto, Carolina. pobre, le pido disculpas. Están te respaldan. Te respaldan. Porque yo, digamos... Es una agrupación afín al kirchnerismo. Yo quisiera hacer una salvedad, porque a mí Sí. no me gusta hablar de los partidismos dentro de la Sí, universidad. está bien que lo digas, a ver. Yo creo que acá hablamos de corrientes universitarias, que tenemos principios universitarios y que creemos en la universidad, como dije recién, para transformar realidades. Entonces, decir, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, tampoco me gustaría decir que Yuri es Cambiemos, por ejemplo. Está bien. Seguramente Hugo se enojaría si le decimos que Yuri es Cambiemos. Es decir, acá hablamos de sectores que tenemos mirares distintos
visiones distintas respecto a cómo encarar este proceso transformador de la universidad. No, yo me sonreía, porque a diferencia de lo político, lo mismo. Qué elegante decir que eso. la contienda, ¿no? Pero además son muy respetuosos uno con otro. Sí, por eso. Muy por eso respetuosos decía, ¿no? uno con otro. Que sonaba como muy elegante. Es que para que tomen nota el resto de la Y sociedad. además queremos que esta primera elección directa que tenemos en la universidad sea un ejemplo para la sociedad. O sea, queremos que sea un ejemplo. Un debate? Queremos que sea un ejemplo para toda la dirigencia política de este Cayó muy bien. Convengamos que hace muchos años que se viene planteando no solamente quién debe gobernar la universidad, sino qué tipo de participación democrática debe haber. Yo me acuerdo que es una historia y un debate importante de hace años. Pero yo los escucho hablar, Gustavo, ¿no? Que esto de conectar lo académico con la sociedad. Y yo estoy muy preocupada con el tema de la ciencia. Totalmente. Lino Barañao, que viene del gobierno kirchnerista, ha planteado una inversión en ciencia y técnica del 1,5% del Producto Bruto Interno. La inversión es del 0,256% en ciencia y técnica. Los otros días hubo una movida muy importante de 2.500 doctores jóvenes investigadores. 2.000 quedaron afuera. Entraron 450. Entonces, a mí me parece que si no tenemos el recurso económico, la plata, todo lo demás termina siendo como ganas de hacer cosas, pero sin el recurso económico. Coincido. Está bien. Puedo aclarar, o sea, decir, la pérdida de... Porque en definitiva es un retroceso importante en las políticas científicas tecnológicas a nivel nacional. No es de ahora. Macri acentúa ese ajuste, pero viene de antes. Podemos hacer y tomar indicadores respecto de cómo fue las etapas que consideramos que la ciencia argentina se fortalece y después producen retrocesos, y probablemente esos indicadores nos indiquen que el retroceso puede haber comenzado antes, pero se profundiza ahora. Y la precarización, Gustavo. Sí, no, y además hay otra cuestión, o sea, decir, estos retrocesos en los sistemas científicos tecnológicos a nivel nacional repercuten directamente en las universidades. Sí. Yo soy investigador del CONICET, o sea, además de ser docente universitario, soy investigador principal del CONICET. Yo hace 20 años que soy investigador del CONICET. Y cuando uno ve, digamos, cómo está distribuida la ciencia en Argentina, además de la pérdida del recurso, tenemos que replantearnos también una nueva política del sistema científico-tecnológico. O sea, es decir, para volverla cada vez más federal. Nosotros tenemos universidades públicas donde el 70% de la ciencia que se desarrolla en el CONICET se desarrolla en las universidades públicas. Y eso está distribuido hoy en esas universidades públicas, pero que están concentradas en La Plata, Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Bueno, pasa en otras áreas del país. Bueno. Yo les pido hacer un breve corte, y quiero preguntarle a Adrián, o me tengo que ir a un corte antes, gordito mío, amigo mío, ¿todavía no me tengo que ir a un corte? A un corte, después dejo plantear la pregunta. Adrián, ¿cómo llegaste al mundo del espectáculo? A lo que se llamó el mundo del espectáculo, que cautivó en toda la provincia. Tenemos muebles de Bonadeco, tal cual me pide el productor. Bien, nos vamos a la pausa, ya venimos. Ya inauguró Super Mami 7 en Altagracia. La nueva forma de comprar y ahorrar llega cada vez más cerca de todos los cordobeses. Super Mami 7, con patio de comidas, locales comerciales, centro de retiro de compras en Dino Online, Club Mami Mayorista, Finandino Compañía Financiera, cajeros automáticos Link y 2 espectaculares salas de cines. Encontranos en Gabino Ezeiza 1080, sobre Ruta Provincial 5, Altagracia. Super Mami 7 en Altagracia. Los mamis cuidan el bolsillo de los cordobeses.
Bien, la pregunta es, empezamos a hablar, porque y lo que se generó en torno a esto, cuando yo dije, vamos a hablar del mundo del espectáculo, entonces la mesa dijo, yo me crié viendo... Todos pibes. Todos lo hemos visto, Juan. Bueno, ¿cómo No fue, hemos Juan? mirado. ¿Cómo fue? A ver, contanos cómo fue el comienzo. ¿Viste? Esto es como la precuela de lo que fue después. Vos sabés que toda la historia. hay una cosa en la que yo me enorgullezco de haber hecho clásicos, ¿no? en varios aspectos. Uno de ellos es ese, el mundo del espectáculo, que fue un clásico, con niveles de audiencia jamás logrados, de poder haber parado la ciudad una noche, ¿no?, con el segundo capítulo de una miniserie, ¿no? Fue impresionante. ¿Te acordás cuál fue la miniserie? El Regreso al Edén, una miniserie Sí, australiana claro, de 3 capítulos que iba lunes, martes y miércoles. El martes a la noche se paró la ciudad. Pero era impresionante. La gente veía mucho más televisión en esa época, ¿no? Y era lo único, además. Televisión abierta, quiero decir. Claro. En 1900... yo empecé con el mundo del espectáculo en 1978. En Buenos Aires también empezó con Héctor Larrea. Con Larrea. Se decidió hacer una producción cordobesa. Yo en ese momento estaba haciendo en tele, de todo hice en tele, ¿no? Te aviso. Sí. Desde presentar la Santa Misa hasta Noti Agro, hasta todo. Pero estaba haciendo espectáculo hora cero. Al mediodía, los sábados. Los sábados. Y bueno, y ahí surgió el ofrecimiento de empezar con este ciclo, donde se iban a pasar películas de lunes a viernes, que después llegó a tener doble sección a las 0, con series como Kojak, Los Aventureros, Starkey Hatch, etc. Y realmente pegó, empezamos en blanco y negro, con el Mundial 78. Pasaste color. Después pasamos a color en el 80, y me acuerdo hasta el día de hoy, porque en ese momento que empezamos con el color, las instalaciones del canal no estaban acondicionadas para eso, ni el maquillaje, ni nada de eso. Estábamos de prueba. Y empezamos a grabarlos en la casona que estaba enfrente del canal, que era la casona tradicional que estaba, el castillo. El castillo. Sí. Ahí empezamos a grabarlo, y bueno, a partir del 80 empezó en color y siguió por 20 años, ¿no? Después vino otro éxito. Pero además, Sí, suponete, perdón. a partir fue el mundo del espectáculo, fue cine colosal, fue cine shampoo, fueron varios ciclos de cine que giraron alrededor de eso también, que fueron un éxito. Y después volvió un éxito más inesperado por el horario en el que iba, que es como Dos extraños con la... con Ana María Alfaro. Ana Con María. Ana María Alfaro. Sí. ¿Cómo eso pegó muchísimo a Y un ahora- horario que empezaban a veces a la 1:30 de la mañana? Sí. Porque iban detrás de Tinelli. Es cierto. Y ahora, a partir de este mes, está por Canal 10 en un horario mejor, ¿no? A las 23 los lunes, ¿no? Los lunes a las 23. A las 23. Y ahora estamos repitiendo algunos programas como un tributo a Ana María, con los mejores programas con Ana María Alfaro. Y ya a partir de mayo empezamos con los programas nuevos por Canal Chicho 10 Osorio. los lunes a las 23. Bueno, Con Chicho Osorio. con Chicho Osorio, sí, con Chicho Osorio. Está bien. Eso... Pero vos sabés que para mí fue muy importante el tema de Como Dos extraños, porque fue un formato que a mí siempre me gustó. Lo tenía en mente, ¿no? De la posibilidad de una charla más personal, más íntima con alguien, sin corte, llegando a la intimidad de una persona, a la emoción, etcétera, que me permitió además como juntar dos facetas mías también, ¿no? Ahí en la psicología y en eso.
Y llegó en un momento especial también porque yo venía de la gestión pública, el Teatro Real y Ciudad de las Artes. Cuando me tuve que ir de Ciudad de las Artes, abrió esta puerta, esta ventana, que fue Como dos extraños, a través de Sergio Kloner. Empezamos con él como productor, en un momento donde Ana María también necesitaba un ciclo que la contuviera más que los programas que hacía Digámosle antes. a la gente, a quien no conoce, que Sergio es hijo de Ana María. El hijo menor, que lamentablemente falleció en el transcurso del ciclo, ¿no? Sí, por una lo extrañamos enfermedad, muchísimo. sí, un gran tipo de... Sí, fantástico. Gran persona. Y bueno, y fue un éxito también impensado, un formato distinto. Por ahí nos cargaban, cómo hacer llorar a la gente. Es que, bueno, la gente por ahí se emociona hablando de sus cosas Y íntimas. los profesionales de la Y salud... empezamos ahora la 6ª temporada. Y ustedes saben trabajar la emoción de la gente. Vos tenés una herramienta especial para eso. No digo que la uses, pero te permite combinarlas. Y vos sabés que un baluarte importante también fue Ana María, ¿no? Claro. Porque Ana María, más allá de que hablara o no hablara, etcétera, era como un ícono ahí puesto, una madre. Lo entiendo. De alguna manera. Y todos se sentían cobijados. Contenidos, claro. De alguna manera con ella, ¿no? Y generaba una situación muy especial. Hay gente que por ahí, si no hubiera sido por Ana María, no hubiera ido. Lo mirás con mucho respeto. Alto respeto, sí. porque creo que la emocionalidad, que obviamente el doctor es un profesional y lo admiro por sus diversas facetas públicas, la emocionalidad tiene que estar presente en todos los que estamos en las instituciones, políticas y no políticas. Porque justamente el quiebre social que hay es porque rompimos las emociones. Se rompió la familia porque rompimos la emocionalidad, rompimos la comunicación que te toca de cerca, ¿no? Entonces, desde la política, la clave personal mía, desde que yo hago política fuerte, porque la hice toda la vida, tiene que ver con la emoción. Los médicos sabemos cuando el dolor es físico, pero también sabemos cuando el dolor que tiene la persona es de la realidad. Y hoy hay dolor físico, pero hay mucho dolor de la realidad. ¿Te decepcionó Macri? En una parte, sí. Y por eso yo soy creyente en Dios, ¿no? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Porque hoy en Córdoba ocurrió lo que ocurrió y nosotros vamos por la Unión Cívica Radical Pura. Y como dijo cuando me presentaste, creo que le podemos ofrecer las piezas para restaurar Cambiemos. Ellos no quieren, bueno, la Unión Cívica Radical no se rifa. Entonces, creo que en un contexto de relacionarnos mejor desde la parte emotiva, pero no farandulera, emotiva, seria, tenemos que apuntar a cómo nos vamos a educar mejor. Por eso coincido con lo que planteaba Gustavo, lo que planteaba Liliana, por supuesto Juan hace un planteo global también. Necesitamos los cordobeses, acá yo me salgo de la esfera universitaria, si bien tenemos una interrelación con todos los aspectos universitarios, nacional, universidad provincial, Universidad Villa María, estamos necesitando, y esta es una propuesta que tenemos nosotros con Ramón, un congreso educativo provincial. Vamos por regiones con las 4 patas, padre, alumno, docente y gremio, y el Estado. Y vamos para dónde va la educación con las nuevas currículas, veamos el tema jubilatorio, veamos qué queremos para los próximos 20, 30 años. Carlos, vuelvo a decir lo que planteé anteriormente. Todos estos proyectos, para que se puedan concretar, necesitan de presupuesto. Cuando vos tenés el presupuesto de ciencia y técnica, más el de salud, más el de educación, que no llegan ni siquiera a lo que se paga en concepto de deuda externa, vamos a tener que discutir, porque si no queda en el anhelo, queda en el sueño. Nosotros tuvimos un radical que se llamó Ilia con un gran presupuesto y a mí me dolió mucho leer la historia de la noche de los bastones largos y la fuga de cerebro en la Argentina, que hoy un poco se la están antesala yendo. de lo que está pasando hoy. Hoy 2.000 jóvenes
que son los que no pudieron entrar en el CONICET, se tienen que ir y los que quedan están precarizados. El INTI, el INTA, Totalmente. los institutos espaciales, energía atómica, hoy no pueden llegar a desarrollarse porque no tienen plata, no tienen guita. Liliana, y es sin Fuimos plata. potencia en educación. Es un problema que Fuimos vamos a pagar a potencia futuro. mundial en educación. Claro, y hoy nos quieren llevar a las escuelas charter, que tampoco es una salida, o a los programas PROA, o estas escuelas PROA, que tampoco es salida. Tenemos maestros mal pagos, que no están en la lista de orden de mérito, que cobran 20.000 pesos. ¿Quién vive hoy con 20.000 pesos? Está bien. Entonces, Lili, lamentablemente se nos fue la y hora. ustedes, bueno, los médicos en Pero muchos lugares. Tengo y de que trabajar cerrar en el 5 programa. lados. Salud y educación. Bueno, creo les agradezco profundamente a los cuatro, fue muy Nosotros- lindo tenerlos. Gracias y a vos, compartir Eduardo. esta mesa, que realmente esto es un formato nuevo, nuevo para mí y nuevo para el canal, pero ya existe en diversas partes, pero lo estamos tratando de llevar de manera distendida y básicamente respetuosa. Por eso me gustó mucho tu trato para con tu adversario en las urnas de la universidad. Yo quiero saludar a tu productor también, a mi vecino Al gran Alejandro Croce. Alejandro Croce. No es Alejandro Croce, es el gran Alejandro Y a vos Croce. también, Eduardo, por la invitación. No, pero por favor, Hay ha sido un decir- placer. Hay lujo que este decir panel. también, digamos, para terminar la conclusión, es que hemos hablado de la universidad y tenemos que trabajar en defender la universidad pública porque nos ha permitido a los argentinos Ni estos hablar. ascensos Yo soy hijo de la sociales. universidad pública, o sea que estoy más que Defender la más que universidad pública. defensor Entonces del pedimos tema. para la plata, para Gente, que tenga plata. Yo les agradezco mucho la presencia y nos reencontramos el próximo domingo otra vez con vuelo nocturno. Vamos con el salame.